Es un honor muy grande poder compartir la palabra en esta mañana. Gracias a Dios por este tiempo, y yo creo que cada uno de nosotros hemos dispuesto ya nuestro corazón para poder recibir la palabra del Señor. Amén. Así que te voy a pedir que puedas concentrar y poder decirle al Señor en esta mañana: háblame, Padre. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Padre, en esta mañana yo te pido, Señor, que tú puedas hablarnos. Trae esa palabra exacta que necesitamos. Trae, Señor, tu palabra como un bálsamo a nuestro ser. Señor, no queremos volver tal igual como hemos llegado. Creemos en un Dios vivo, Dios. Y te pedimos, Señor, que seas tú cambiando nuestra manera de pensar a través de tu palabra, para que nuestra manera de actuar sea cambiada. Señor, en tus manos ponemos este tiempo, esta palabra, Señor, y te doy gracias por cada uno de mis hermanos quienes están conectados a través de las redes y los que están aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta mañana vamos a continuar hablando acerca de la apostasía. Recuerden que en este mes de septiembre estamos hablando acerca de la apostasía. Probablemente muchos ya han entendido qué significa la apostasía. Y los que no han entendido, pues la apostasía en términos más sencillos es alejarse de aquellos principios que uno ha recibido a través de la palabra y dar un paso al costado, ¿no? Muchas veces la apostasía ingresa sigilosamente a la vida de un cristiano, o muchas veces muy directa y frontalmente, y a veces nos acostumbramos a un ritmo de vida que ni siquiera podemos discernir lo que está pasando en nosotros. Entonces, vamos a ir a la palabra de Dios. El tema de hoy es: escoja hoy a quién servir. Si bien es cierto, tal vez ustedes puedan decir: pero pastora, yo ya escogí hace 20 años a quién voy a servir. Probablemente sí, pero probablemente en el transcurso del tiempo ha ocurrido algunas cosas que necesitamos organizar bien nuestra mente, nuestro corazón, y saber si nosotros estamos direccionados hacia el camino correcto, o tal vez nos hemos desviado en algún momento. Así que vamos a ir a Mateo capítulo 6, verso 24, y dice la palabra así. Lo leemos juntos. Si no tiene su Biblia, lo puede leer en la pantalla. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, ¿y qué dice? Y a las riquezas. En Lucas 16, 13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, y no podéis servir a Dios y a las riquezas. En ambos libros, tanto en Mateo como en Lucas, el Señor Jesús está a nosotros diciéndonos que ninguno de nosotros podemos servir a dos señores. El Señor Jesús, en el Sermón del Monte, habló y enseñó acerca de temas controversiales como este, por ejemplo. Una de las características de servir a dos señores es una persona que tiene insensatez en su corazón. La insensatez significa necio, fatuo, irracional, loco o sin sentido cabal. Aquella persona que no tiene la sensatez, que no coordina sus pensamientos hacia la cabalidad, y este es insensato. Entonces el Señor Jesús llama insensatos a aquellos que les falta coherencia en el sentido común de sus pensamientos, y le dice que aquellos que sirven a dos señores son insensatos, o sea, faltos de relación entre sus pensamientos, porque no están entendiendo bien cuál es la manera correcta en que deben de vivir, sino están viviendo por vivir. Entonces, estas personas hacen las cosas por hacerlas, y hacen las cosas porque
viene el viento y por donde viene el viento los lleva y por donde viene el viento se van y no hay una coherencia, no hay un objetivo claro, no hay una visión clara, no hay un camino exacto, no hay un objetivo, no hay una meta en su vida. Simplemente estas personas viven por vivir. En nuestra nación, después del último censo nacional, según el INEI, somos 3.2 millones de personas evangélicas en todo nuestro país, según el censo de la INEI. Sin embargo, dentro de estos 3.2 millones de personas están considerados también, no solamente los cristianos evangélicos, también están considerados otros de pronto los adventistas, de pronto los testigos de Jehová, etc. Dentro de esta estadística se señala que hay 1.787.000 mujeres que afirman ser evangélicas, mientras que 1.477.008 son varones. Y estas personas dijeron, sí, yo soy cristiana evangélica, yo sigo a Cristo como mi Señor y Salvador. Entonces, con respecto a este rango de edad, se divide en varias fases. Por ejemplo, 669.300 personas son de 55 años para adelante. En el segundo grupo, que está entre 25 y 34 años, son 650.043 personas. En el tercer grupo, que corresponde de 12 a 16 años, son 338.413 personas. Y los demás son los niños. Esto nos lleva a pensar, según esta estadística, nos lleva a pensar que hay una necesidad emergente en que nosotros los cristianos que estamos desde los 20 años para arriba, tengamos la capacidad de poder dejar una herencia sólida de una vida cristiana a aquellos que tienen de 12 a 16 años, porque es el número más bajo según la estadística de cristianos evangélicos en la actualidad de nuestra nación. Y entonces nos pondremos a preguntar, ¿y qué es de los niños? ¿Qué de las personas que tienen de 12 años para abajo? Entonces, nosotros estamos en su mayoría de personas hoy aquí en este lugar de entre los 20 años para arriba, en su mayoría. Somos cristianos evangélicos. Pasamos por distintas circunstancias en nuestra vida que nos hace difícil. Pero, ¿y la generación que está detrás de nosotros? Va a ser una generación que quizás va a pasar momentos más difíciles todavía. Y la generación que va detrás, que en este caso son los niños de la actualidad, van a pasar todavía circunstancias más difíciles. Tal vez les va a tocar persecución. Tal vez el cristianismo ya no se va a hablar con tanta libertad como hasta ahora, no se va a poder predicar el mensaje de la palabra con libertad. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros en esta generación? Nos toca poner bases sólidas y dar el ejemplo firme de cómo es ser un cristiano verdadero que sirve a un solo Señor en su 100% de corazón. Según las estadísticas, 3.2 millones de evangélicos hay en nuestra nación. ¿Nosotros realmente podemos percibir esto? No, porque somos 33 millones de personas. Estos 3.2 millones de personas harán efecto en la sociedad, deberían, pero en la realidad se cree que más del 50% de evangélicos pasan desapercibidos en medio de la sociedad y solamente son cristianos evangélicos nominales. ¿Qué quiere decir? Solamente de nombre. Y es por esto que Jesús prestó mucha atención cuando las personas lo seguían, la muchedumbre lo seguía y decía, estas personas solamente de labios me adoran, de labios nada más, pero su corazón está lejos. La pregunta en esta mañana es,
cuán cercano estamos nosotros de pertenecer a ese porcentaje de cristianos que sirven a un solo Señor, pero que son cristianos realmente convertidos, con una experiencia de conversión genuina. ¿Qué quiere decir? Que antes fui esto, pero cuando Cristo vino a mi vida, cuando Él vino a ser mi Señor y Salvador, ahora soy esto. Y hay un cambio rotundo. Hay una experiencia de un cambio rotundo. Y muchos de nosotros lo hemos experimentado. Yo conocí al Señor cuando tenía 18 años. Cuando yo me convertí al Señor, a mí me gustaba mucho la fiesta. Yo paraba mucho en la discoteca, mucho en la fiesta. Para mí una de las cosas que más me jalaban era la música. Y cuando yo iba a una fiesta, nadie me paraba de bailar. Yo estaba bailando en todo el tiempo. Porque era algo que a mí me atraía mucho. Es más, yo me atrevería a decir que mucho la música y la fiesta cubría ciertos vacíos que yo tenía en mi corazón en ese momento. Entonces era difícil humanamente que alguien me saque de la discoteca o de pronto de la fiesta, porque a mí me gustaba mucho esto. Pero cuando yo conocí a Cristo, yo anhelé en mi corazón recibir al Señor como mi Señor y Salvador, y anhelaba esa paz que nadie podía cubrirlo. Cuando yo acepté a Cristo y le dije, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, inmediatamente algo sucedió cuando yo pasé al altar a recibir a Jesús. Cuando yo salí de la iglesia donde yo recibí a Cristo, desde ahí en adelante nunca más la música fue para mí un vicio, o la música fue para mí una cubierta para cubrir los vacíos en mi corazón. Esta vez fue Cristo quien llenaba mi corazón, no la música, no la fiesta, no la discoteca. Entonces, cuando nosotros vamos a Cristo y le decimos, Señor, yo te quiero aceptar como mi Señor y Salvador, lo que le estamos diciendo en otras palabras es, Señor, yo quiero servirte solamente a ti. Señor, yo quiero consagrarme únicamente para ti. Y es que lo que nosotros debemos de anhelar es que debemos de servir a un solo Señor. Por eso es que en Mateo el Señor comienza diciendo, ninguno puede servir a dos señores. La palabra ninguno significa nadie, absolutamente nadie, humanamente, racionalmente, puede servir a dos señores. Y la palabra servir denota del vocablo esclavo. O sea, nadie puede ser esclavo de dos señores. Nadie, absolutamente nadie. O estás con Dios, o Cristo es tu Señor y Salvador, o el diablo está en tu corazón. Pero no puede haber que Cristo está ahí en tu vida y el diablo también está en tu vida. No puede ser posible racionalmente que tú estés sirviendo a Dios y estés sirviendo al diablo. El mundo nos hace creer muy sigilosamente que esto sí puede ser posible. Porque dice, no es necesario que tú seas cristiano evangélico. Con tal de que tú creas a Dios y hagas las cosas bien, tu mundo va a ser perfecto. Y es una mentira del diablo. Porque la palabra del Señor dice que nadie, ninguna persona inteligentemente, o sea que sea sensata, puede servir a dos señores al mismo tiempo. Entonces, ¿será posible ser siervo de dos amos? No, no es posible esto. Aplicando Jesús la naturaleza de servicio según la ley de Moisés en ese momento y la cultura judía, llega a la conclusión de que es imposible que alguien sirva a dos amos. Según el contexto de ese momento, Jesús estaba explicando a los judíos y les estaba diciendo, bien, ¿ustedes conocen a los esclavos? Sí. ¿Qué hacen los esclavos? Los esclavos únicamente sirven a un amo. El esclavo se rinde absolutamente y rinde todos sus derechos al amo. Es decir, el esclavo no piensa,
no raciocina, no tiene voz ni voto y absolutamente nada. Bien, para ustedes eso es un esclavo, les dice. Pues yo les digo algo, que ningún esclavo puede servir a dos señores. Jesús le está diciendo esto a las personas en ese momento, y les está comparando en el nivel cultural y social, y les está diciendo, nadie puede servir a dos amos. Entonces, Jesús está haciendo este comparativo del esclavo, porque en esos tiempos se usaba mucho el poder tener un esclavo al servicio de su Señor. Entonces Jesús está haciendo esa similitud de que nadie puede servir a dos amos, sino únicamente a uno solo. También porque estas personas quienes servían a sus amos tenían que obedecer y ofrecer un excelente servicio, tenía que ser incondicional. Tenía que dedicarse al tiempo completo absolutamente a su Señor. Entonces les está diciendo, no, nadie puede hacer racionalmente que una sola persona pueda servir a Pepe y a Juan, porque este va a morir, porque no va a saber a quién ser fiel, si a Pepe o a Juan. Entonces tiene que servir a un solo amo. Y en esta mañana el Señor nos dice, tienen que servir a un solo Señor, o a Dios o al diablo, pero no puede servir a dos señores. Hace un año atrás, una pariente muy cercana se casó. Ella es cristiana y el novio, por ella, decidió ir a la iglesia. Y una noche antes de la boda le dije esto, tú eres doctor, ¿verdad? Le dije. Y él dijo, sí. Te hago una pregunta. ¿Puede haber un medio doctor o puede haber un doctor? Y él me dijo, racionalmente hay un doctor, o es doctor o no es doctor. Perfecto, le dije, bien has dicho. O es doctor o no es doctor, pero no puede haber un medio doctor. Es imposible que haya un medio doctor, porque entonces el colegio de doctores no le daría el código de doctor si es un medio doctor, porque sería un medio doctor si estudió solamente 5 ciclos o 6 ciclos. Pero ¿podrá alguien ejercer siendo medio doctor? No, es imposible. O eres doctor o no eres doctor. Entonces yo le dije a él, eso mismo cuando eres cristiano. O eres cristiano o no eres cristiano. No puedes ser medio cristiano. Y si tú quieres casarte con alguien que es cristiana y tú has decidido servir a Cristo como tu Señor y Salvador y has decidido aceptar a Cristo, tienes que hacerlo y tienes que hacerlo a cabalidad. No es que hoy día voy a la iglesia y mañana no, y el otro mes como ya se casó conmigo, entonces ya no voy más a la iglesia. Eso no es así. Y él dijo esa noche, yo decido ser cristiano. Y gracias a Dios ha pasado un año ya y ellos siguen firmes en la fe. Es que no podemos reconocer o pensar que hay un cristiano a medias. Eso no funciona. Entonces, lo que nosotros también debemos de saber que Señor significa Kyrios. Y Señor significa dueño o propietario legítimo. Amo absoluto a quien el siervo debe amar hasta la muerte. Alguien que tiene suprema autoridad a quien el siervo debe sujetarse. También, Señor, significa el que gobierna y dirige la vida del siervo. Mi pregunta en esta mañana sería, ¿quién gobierna nuestra vida realmente a cabalidad? ¿Quién gobierna tu vida? Tal vez teóricamente algunos de ustedes van a decir Dios. Pero en la práctica, en la vida real, ¿quién gobierna tu vida? ¿Quién tiene suprema autoridad en tus pensamientos y en tus decisiones? ¿Quién es tu amo absoluto? ¿A quién sigues? ¿A quién eres capaz de darle tu vida?
¿A quién estás siguiendo? ¿Quién es tu dueño? Hermoso sería si esta mañana podemos decir: Dios es mi dueño. Dios es mi gobernador. Dios es mi todo. Dios es mi amo absoluto. Tú eres Señor. Sería más hermoso si lo dijéramos en la teoría y en la práctica. Sería mucho más contundente. ¿Y saben qué? La generación que viene detrás de nosotros y la generación que viene detrás necesita conocer cristianos que en su 100% puedan decir a cabalidad: tú eres mi Dios supremo, no solamente de teoría, sino también de práctica y de teoría, Señor. Necesitamos marcar las generaciones que vienen detrás, pero necesitamos ser cristianos sólidos, cristianos firmes, cristianos de convicción firme. Sigue el Señor diciendo en Mateo: porque aborrecerá a uno y amará al otro. Entonces debemos de amar a un solo amo. No podemos amar a dos. Aborrecer es rechazar, es repudiar, es detestar, es abominar y odiar. O rechazamos al diablo o rechazamos a Dios, pero debemos de seguir solo un amo. Si alguien ama y sirve al pecado, entonces este es del diablo. Si alguien ama y sigue a Dios, entonces es de Dios. Si tú aborreces al pecado, entonces tienes que detestar todo aquello que viene de parte de Satanás. Y tienes que alejarte de todo aquello que viene de parte de Satanás. Y este es el punto más crucial para el ser humano. Al ser humano le cuesta dejar las cosas que la carne quiere como persona recibir. Al ser humano le es casi imposible por sí solo dejar todas las cosas que deleitan su corazón y deleitan su cuerpo. Y necesitan tener a Jesús para ser capaces de poder dejar el pecado y aborrecer lo malo para servir a un solo amo. Ahí nos cuesta, muchos de nosotros sufrimos, padecemos, porque no queremos dejar nuestra carne, porque queremos darle gusto a nuestra carne, porque queremos darle satisfacción a nuestros propios deleites. Pero aquel que es capaz de satisfacer a Dios, a su verdadero Señor, aquel que es capaz de dejar todo para seguir a Cristo, realmente puede ser considerado un seguidor y un siervo de Jesús, porque es capaz de poder dejar todo por el amor a su Dios. No se puede amar a Cristo y al pecado al mismo tiempo. Tampoco se puede servir a Cristo y al diablo al mismo tiempo. Tiene que aborrecer a uno de ellos. Tiene que aborrecer a uno de ellos porque no puedes seguir en esa misma condición. Tienes que aborrecer a uno de ellos. En esta mañana yo te desafío que tú puedas tomar una decisión y puedas tomar una decisión real y una decisión contundente, una decisión determinante que pueda cambiar el resto de tu vida. O sirves a Dios y aborreces al diablo, o sirves al diablo y aborreces a Dios. Está en tus manos hacerlo. Hoy en día muchos cristianos están jugando al ser medios cristianos. Hoy en día muchos son una persona en el trabajo y otros en la iglesia. Hay muchos que están mezclando las cosas y están acomodándolas a su favor. Si alguien te demanda lo que es el pecado en las iglesias, muchos cristianos se van y dicen: no, aquí no me conviene porque el pastor es anticuado, porque nos está hablando del pecado. Hoy en día necesitamos que nos hable acerca de la prosperidad. No me conviene, me voy a otra iglesia. No, aquí me están exigiendo demasiado. Entonces, no, yo no quiero. A mí nadie me exige. Yo hago lo que yo quiero hacer. Me voy a otra iglesia.
No, aquí me están diciendo que yo debo permanecer en santidad. Eso a mí no me conviene, porque a mí me han dicho que ser cristiano es otra cosa. Ser cristiano es creer en Dios, orar cuando yo puedo, orar cuando yo quiero, cuando tengo tiempo. Y si es que me sobra el tiempo, puedo servir al Señor. Si es que me sobra el tiempo, puedo orar. Si es que me sobra el tiempo, puedo sujetarme a lo que dice la Biblia. Y eso no es así. Necesitamos ser personas íntegras, necesitamos ser personas que vivan en santidad, necesitamos ser cristianos que marquen las pautas a aquellos que vienen atrás. Y debemos estar atentos, todos nosotros, de no caer en la apostasía, de no renunciar a nuestros principios, de no renunciar a nuestras convicciones. ¿Qué es lo que Dios te enseña en la palabra del Señor con respecto al divorcio, por ejemplo? ¿Qué es lo que Dios te enseña en su palabra al respecto al aborto? ¿Qué es lo que Dios te enseña en su palabra con respecto al trato con los demás? ¿Qué es lo que Dios te enseña en su palabra con respecto al maltrato verbal, al maltrato físico? Todo esto está en la palabra de Dios. Pero muchas veces rehuimos a entender y a escuchar lo que dice la palabra. E inclinamos nuestros oídos a escuchar otras cosas que nos convienen. Y hoy en día la tecnología se presta mucho para esto, lo que nos conviene. Y pasamos el TikTok y el Facebook y el Instagram, todo lo que nos conviene. Y pensamos que la vida es así. Esto no me gusta, paso al siguiente. Esto no me gusta, paso al siguiente. Y pasamos y pasamos y pasamos. Y los años van transcurriendo y las generaciones van viniendo. Y nuestra vida no va cambiando, nuestra vida no está siendo bendecida, no está siendo prosperada, porque pensamos que nuestra vida es como las redes sociales, que tenemos que pasarlo a fácil. Y todo lo que me conviene le escucho un ratito, este no me conviene, chao. Y caemos en la apostasía sin darnos cuenta. Y renunciamos a nuestros principios, renunciamos a nuestros valores, renunciamos a las promesas que Dios ha puesto en su palabra. Y sin que nos demos cuenta, estamos perdidos, sin órbita, y no sabemos a quién estamos siguiendo. Y de repente, cuando alguien nos dice, ¿a quién estás siguiendo? Y uno se pone a pensar, ¿realmente a quién estoy siguiendo? Tenemos que estar alertas. Estamos viviendo en tiempos peligrosos donde Satanás está introduciendo pensamientos muy sigilosos en la vida del ser humano, que están haciendo que nos aparten de poco a poco. Y no nos estamos dando cuenta porque Satanás nos está adormeciendo con las redes sociales. Nos está adormeciendo con las corrientes que se están implantando hoy en día. Nos está adormeciendo para que nosotros no tengamos la capacidad de analizar, para que no tengamos la capacidad de pensar, de tomar decisiones y de pararnos firmes en la roca. Nos está adormeciendo, nos está durmiendo y no nos estamos dando cuenta, hermanos. Necesitamos estar vigilantes. Otra de las cosas que Jesús dijo ahí en el verso 24 de Mateo, dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué nos llama a hacer? Que debemos de reconocer y servir a un solo Dios. Entonces, es imposible amar a Dios y al dinero con la misma intensidad, con la misma profundidad y con la misma lealtad. Hoy en día, por la situación difícil que nosotros vivimos económicamente, ¿qué está pasando? Nos estamos dejando de llevar por el aspecto material en nuestra vida. No es malo trabajar, no es malo tener una empresa, no es malo tener un negocio. Lo malo es que esto se enseñoree y que sea el primer lugar en tu vida. Eso es lo malo. Entonces el Señor también está hablando acerca de esto y dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes hacer dos cosas. Decide cuáles son tus prioridades. Decide dónde está Dios en tu vida, en qué lugar está en tu vida. ¿Le crees a Dios? Dice la Biblia.
que si nosotros buscamos primeramente a Dios, su reino y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todos nosotros conocemos ese versículo de memoria hace muchos años, desde el primer día que nos convertimos. Pero este versículo lo apropiamos para nuestra vida, es decir, lo practicamos, realmente creemos que si buscamos a Dios con todo nuestro corazón, que si buscamos a Dios en primer lugar, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Realmente le creemos? Porque si realmente le creemos a Dios en esto, nuestra vida económica cambiaría en un rumbo que ni te imaginas. Hay cosas que nosotros hacemos como profesionales, hay cosas que nosotros hacemos como emprendedores, hay cosas que nosotros hacemos como empresarios, sí. Y está bien, porque eso nos ayuda a hacer una sociedad emergente económicamente. Eso nos ayuda a poder sacar a nuestra familia económicamente adelante. Esto nos ayuda a movilizarnos y también el ingreso que nosotros tenemos nos ayuda para que nosotros podamos invertir en el reino de Dios. Y está bien, pero esto no debe ser el que ocupe el primer lugar en tu vida y en tu corazón. Nada, por nada nosotros tenemos que estar afanosos, sino darle a Dios absolutamente todo. Si tú comienzas a poner a Dios en primer lugar en lo que tú haces, en el oficio, en la empresa, en lo que tú haces, lo pones a un ladito y es primero Dios tu prioridad, tú vas a ser bendecido tremendamente. Y yo te puedo decir porque yo lo he experimentado. Yo he puesto a Dios en mi vida en primer lugar en muchos aspectos. Y en el aspecto económico ha sido determinante. Yo nunca he antepuesto mi trabajo laboral antes que a Dios y antes que al servicio al Señor. Y Dios me ha honrado. Y yo he visto su mano poderosa y he visto cómo es que la palabra de Dios se cumple, que todas las demás cosas vienen por añadidura. Todas las demás cosas vienen por añadidura. Todo, absolutamente todo. No hay nada, absolutamente nada que Dios haga faltar a tu mesa, ni a tu casa, ni a tu familia. Necesitamos activar las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Necesitamos activar las promesas que Dios tiene, que te ha dado. Satanás nos tiene tan adormecidos que olvidamos las promesas que Dios nos ha dado. Y empezamos a mendigar cuando tenemos a un Dios sobrenatural. Y empezamos a pensar que no hay nadie, que nadie nos ama, que nadie nos quiere, que nadie está con nosotros, cuando Dios está con nosotros, cuando es Él quien pelea por nosotros, cuando es Él quien nos honra, cuando es Él quien nos levanta, cuando es Él que es escudo alrededor nuestro y nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es soberano. Necesitamos aprender a reconocerlo como nuestro Señor único en nuestra vida. No se puede dividir el corazón entre Dios y el mundo. No se puede, hermanos, no se puede. No estoy de acuerdo que en un cumpleaños de un cristiano se pueda servir vino y se pueda comenzar a hacer cosas que no son del Señor. No estoy de acuerdo que en una boda de un cristiano se pueda dar cerveza. No estoy de acuerdo que en la casa de un cristiano hay una patita de conejo. No estoy de acuerdo que en la casa de un cristiano haya ruda o haya una herrera de un caballo. No estoy de acuerdo que un cristiano tenga que ver qué es lo que le dice la coca para saber si le va a ir bien o le va a ir mal. No estoy de acuerdo, porque esas son situaciones que no se pueden mezclar. No se puede mezclar a Dios y al diablo juntos. Necesitamos ser cristianos comprometidos con la palabra de Dios y hacer lo que la Biblia dice que nosotros hagamos y no lo que la cultura o lo que nos hayan enseñado nos digan. Necesitamos ser cristianos que pongamos manos fuertes y decir hasta aquí, porque yo sirvo a un Dios vivo y Él me ha enseñado lo que yo tengo que hacer. Necesitamos ponernos firmes. Las personas nos van a respetar de acuerdo a cómo nosotros nos respetemos a nosotros mismos. En un cumpleaños
Si alguien viene, un chistoso de la familia, y te dice, sírvete, mira, no está tu pastor, nadie te está mirando, sírvete una copita. Y tú por agradar a esa persona, ay ya, ¿verdad? Nadie me está mirando. Ya, pero es la última vez. Ya perdiste. Ya perdiste. ¿Por qué? Tal vez esa persona media chistosa quiso probar tu fe para que esta persona también siga a Cristo después. Pero como tú caíste, esta persona va a pensar que el cristianismo es únicamente por nombre. Y es un cristianismo falso. Cuando yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador y mi familia recibió a Cristo, estoy hablando de mi familia, papá, mamá, hermanos. Mi papá nunca más probó una gota de alcohol. Nunca. Y a la reunión familiar que nosotros vayamos, siempre nos tratan con respeto y jamás nos dicen, a ver, nadie te está viendo. Nunca nos dicen, porque ellos han aprendido a través de los años y el testimonio nuestro que nosotros no jugamos con esas cosas, porque somos cristianos reales y no jugamos con esto, no jugamos. He visto situaciones muy fuertes, fui a un cumpleaños de una hermana de otra iglesia y de pronto estaba cantando La Abejita de Juan Luis Guerra y de pronto empieza a poner a Ricardo Montaner, que ahora es cristiano también, y comienza a poner a otros y a otros y a otros. Y de pronto veo ahí adelante y la líder de esta persona está bailando ya salsa, que ni siquiera es cristiana. Y de pronto la pastora la veo ahí y yo dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No podemos mezclar las dos cosas. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Pero no podemos ser medios cristianos. No podemos ser medios cristianos. Así que analicemos bien cómo está nuestra vida. Analicemos bien qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo. Necesitamos nosotros aprender a tomar decisiones firmes, a tomar decisiones trascendentales en nuestra vida, para que las generaciones que están detrás de nosotros también imiten lo bueno, porque vendrán tiempos duros para ellos. Vendrán tiempos duros. Yo estoy preocupada, es una carga muy fuerte que Dios ha puesto en mi corazón. De acá a 20 años, un bebé que hoy en día tiene 2 meses, de acá a 20 años tendrá 20 años. Pero de acá a 20 años, estamos 2024, será 2044. La ciencia está corriendo tan fuertemente, la tecnología está avanzando abruptamente, el cambio climático está loco. Se cree que al 2050 las personas van a tener que pelear por conseguir agua para tomar. Entonces yo me imagino que este bebé que hoy en día tiene 2 meses, de acá a 20 años, 2044, tal vez va a ser un perseguido a causa de su fe. Tal vez no va a poder tener la oportunidad que nosotros tenemos de tener la Biblia en nuestras manos. ¿Qué va a sostener su fe? Aquello que aprendieron y reconocieron de nosotros por la experiencia de vida. Ustedes van a marcar, nosotros vamos a marcar las pautas para los cristianos que vienen después de 20 años para atrás. Y necesitamos ser cristianos íntegros. Necesitamos ser cristianos verdaderos, que tengan a Cristo como su Señor y Salvador, pero no únicamente de teoría, sino que seamos cristianos practicantes de su palabra. Amén. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 6, del verso 16 al 23.
Cuando lo tengan, por favor, digan un fuerte amén. ¿Lo tienen? Dice la palabra así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, y viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué dice? La vida eterna. No podemos servir a dos señores, porque nunca habrá un acuerdo entre ambas partes. Dios jamás hará un acuerdo con Satanás. Antes de conocer a Cristo como tu Señor y Salvador, tú eras alguien. Por la santificación de Cristo, por su sangre derramada en la cruz, ahora eres una criatura totalmente nueva y totalmente diferente. Pero ¿qué nos queda a nosotros? Vivir en santidad, en santificación, esperando aquel día en que nuestro Señor retorne por segunda vez y que nosotros podamos ir a vivir eternamente con Él. La vida de santificación es una vida difícil, pero no es imposible. No es imposible vivir en santidad. No es imposible. Es más, Dios nos dice en su palabra: sed santos porque yo soy santo. Y si el Señor dijo que nosotros seamos santos, ¿será porque es imposible ser santo o porque es posible ser santo? Es posible ser santo. Es posible renunciar al pecado. ¿Saben por qué? Porque el Señor a nosotros nos ha hecho seres racionales. No nos ha hecho seres irracionales. Nos ha hecho seres racionales, nos ha hecho seres sensatos, que somos capaces de tomar decisiones correctas en nuestra vida a la luz de la palabra del Señor. ¿Qué nos falta? Nos falta voluntad, nos falta decisión, nos falta determinación, nos falta deseo, nos falta el querer hacerlo. Y aún así dice en la Biblia que Dios pone tanto el querer como el hacer en nuestros corazones. El querer hacer su voluntad. Es más, Dios nos ha dado todo. Y es más, Dios dice que si tú no puedes orar, aún el Espíritu te ayudará en medio de esa necesidad de que tú no puedes orar, y romperá esa tibieza espiritual y romperá todo ese hielo espiritual y esa pared que hay entre Dios y tú. ¿Qué falta? No falta absolutamente nada para que tú te acerques a Dios con convicción, realmente, de corazón. Todo aquel que pretenda servir a dos señores tiene la mente enredada, tiene el corazón dividido, tiene la voluntad partida en dos. Y esa es una persona que está enferma, que necesita ayuda.
Porque alguien que está sano de corazón sabe que solamente puede servir a un Señor. Y sabe que no puede compartir ese servicio a dos señores, menos con el diablo. Servir a dos señores es tener un doble ánimo. Servir a dos señores es perder el tiempo en nuestra vida práctica. Servir a dos señores es practicar la mundanalidad. No se puede pretender amar a Dios y al diablo al mismo tiempo. No se puede vivir en tibieza espiritual. No se puede vivir de acuerdo a lo que el mundo te dice que hagas. No se puede vivir de acuerdo a tus propios juicios. Tienes que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es ser esclavo de un solo Señor. No tenemos que tener una postura ambigua, incierta, engañosa. No podemos vivir amando a dos cosas al mismo tiempo. No podemos vivir buscando amar y aborrecer a dos amos y ser esclavos de dos amos. Necesitamos tomar una decisión. Yo te invito en esta mañana que te pongas de pie, por favor. En Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirven vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitas. Y en Josué 24 dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cierra tus ojos ahí donde estás. Te pido que medites acerca de esta palabra. Dile: Espíritu Santo, háblame en esta mañana. El Señor nos dice en esta mañana: no ames al mundo ni a las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y si en esta mañana tú has decidido amarlo a Él para toda tu vida, y en esta mañana has decidido consagrar tu vida una vez más a Él y restablecer el pacto, la alianza, el compromiso de que Él sea tu Señor y tú su esclavo, ven aquí adelante. Y corre y dile: Señor, acá estoy, porque yo reconozco que tú eres mi amo. Yo reconozco que tú eres mi Señor, mi Salvador. Yo no sé qué estás pasando. Yo no lo sé. No sé cómo has estado viviendo hasta ahora. Eso tampoco lo sé. Pero Dios sabe, conoce tu corazón. Dios sabe absolutamente todo de ti, porque tú estás totalmente descubierto hacia Dios. Y la razón por la cual tú estás pasando acá adelante es porque tú le estás diciendo: acá estoy, papá. Yo reconozco una vez más que tú eres mi amo, tú eres mi Señor, tú eres mi todo. Tú eres el aire que yo respiro. Tú eres la luz de mi vida, eres la fuerza que yo necesito. Y en un momento yo te acepté a ti como mi Señor y mi Salvador. Y cometí tantos errores. Tomé tantas decisiones que sin querer he alejado mi vida de ti, de tus principios. Me he dejado seducir por las cosas del mundo. He dejado que Satanás me engañe, me adormezca. Pero en esta mañana
Yo me vuelvo a ti con todo mi corazón. Y una vez más declaro que yo soy tu hija, soy tu hijo. Que tú eres mi Señor, eres mi Salvador.